Saludos a todos. En esta ocasión vamos a encontrar los esfuerzos principales de una viga de acero sometida a flexión. En un video anterior realizamos el diseño de dicha barra y encontramos cuál es el perfil más económico para poder resistir la flexión ante el efecto de dos cargas eh, que tienen una magnitud de carga última puntual de 46,40 kilolibras y una carga distribuida producto del peso propio de 0,088 kilolibras por pie. En dicho video, pues calculamos y hicimos la comprobación del pandeo lateral, de la resistencia última al momento flector. Y pues en este video lo que vamos a realizar es calcular los esfuerzos máximos permisibles por medio del círculo de Mohr y con ello pues comprobar si efectivamente cumplimos con el esfuerzo último elástico, que es de 50 KSI. Recordemos que el acero que utilizamos es el A992. Primeramente, vemos que la geometría del perfil fue un omega 14 por 74. Tenemos un área gruesa de 21,08 pulgadas, un peralte de 14,17, un TW, o sea, el espesor del alma de 0,45, el B, que es la base de 10,07, o sea, el ancho del ala o patín, y la inercia alrededor del eje X, que es donde se realiza la flexión, que prácticamente al tener el eje aquí, realizamos aquí el momento debido a las cargas que existen en el ala, provoca su deflexión, que en este caso, al estar simplemente apoyada, tenemos una, una deflexión hacia abajo. Por lo tanto, en la parte de arriba tendremos compresión y en la parte de abajo tensión. Entonces, la inercia es bien importante para encontrar cuál es ese esfuerzo último. El material de la viga, pues como mencioné, es un A992 y tiene una longitud de 24 pies. El peso es de 74 libras por pie y el módulo elástico por el que vamos a diseñar es de SX, que pues en el video anterior lo que utilizamos es un ZX, que es el módulo plástico. Pero en este caso vamos a considerar que todo va a estar dentro del rango elástico, es decir, vamos a diseñar elásticamente. Entonces, primeramente empezamos con un análisis estático, calculamos las reacciones, hacemos momento en el punto A y al hacer momento en el punto A, eliminamos estas reacciones y prácticamente solo queda estas dos cargas más la carga distribuida, la que hace momento, y con ello, pues aplicando sumatoria de momentos en A, despejamos RBY. RBY va a ser 47,46 kilolibras. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en X, obtenemos un resultado igual en la reacción a Y. Ya teniendo las dos reacciones en Y, en X no tenemos fuerzas, realizamos el diagrama de momento flector y cortante, donde por el método de área-momento, pues calculamos el cortante máximo, que es de 46, 75, 52, es el cortante, perdón, el de 47, 46, 56, que es el cortante máximo con el que se va a transmitir a todo el perfil, y el momento máximo es de 377,59 kilolibras por pie. Con estos resultados del cortante y del momento, pues podemos calcular los esfuerzos. Aquí tenemos que el momento máximo es de 377,59 y el cortante máximo de 47,46. Ahora, si nosotros hacemos un esquema de esfuerzos y considerando que todo está dentro del rango elástico, por eso utilizamos el módulo elástico SX, eh, pues tendremos en la parte de arriba esfuerzos, como mencionamos, de compresión y en la parte inferior de tensión, debido a que el momento es positivo, va hacia abajo. Así que en la parte de arriba podemos calcular el momento, bueno, calculamos el momento, pero en la parte de arriba podemos calcular un esfuerzo que le llamaremos punto A, y ese esfuerzo va a ser representativo, ya que es el esfuerzo máximo que va a ocurrir en el ala. Luego vamos a tomar otro punto, el punto B, y este va a ser representativo de todo el alma, que es todo esto. Entonces tendremos un esfuerzo en B que va a ser máximo para comprobar la resistencia del alma,
y un esfuerzo máximo en A, que va a ser el esfuerzo, pues, máximo para el ala. Así que obtenemos este valor simplemente dividiendo el momento último entre Sx, que es de 377,59, lo multiplicamos por 12 para cambiarlo a pulgadas y lo dividimos entre 112 y nos da 40,46. Y eso es lo que tenemos en esta parte de arriba. Luego, utilizando la geometría, ya teniendo el esfuerzo último, eh, prácticamente lo que hacemos es que hay un triángulo y dentro de este hay otro triángulo menor. Entonces aplicamos la relación de trigonometría que nos dice que el esfuerzo que va a ser la base, que lo tenemos, la base mayor, entre la base del menor triángulo, que va a ser el esfuerzo en B. Y eso dividido entre la longitud, o sea, la altura mayor, que va a ser 7085, que es C, y YB, que va a ser la distancia desde este punto hasta el eje neutro. ¿Cuánto va a ser esa distancia? Simplemente restar 7085 y vamos a restar el espesor en este caso el espesor del ala. Al restarlo daría 6,30 pulgadas y eso va a ser la distancia hasta YB. Ahora, eh, utilizando la fórmula, despejamos de esta ecuación, despejamos el esfuerzo en B. Sustituimos el esfuerzo en A de 40,46, YB que es 6,30 y C que es 7,08 y eso nos da 35,98. Y eso sería el esfuerzo justamente donde termina el ala y empieza el alma. Ahora nos queda calcular los esfuerzos cortantes que viajan dentro de la sección. Esta fórmula se deduce de los esfuerzos cortantes que ocurren en elementos que tengan paredes delgadas, como es este caso de viga de ala ancha. Y ese esfuerzo se calcula como Q, que el, Q va a ser el área multiplicado por el centroide. Y esto se llama primer momento de área. Y se calcula desde el eje neutro hasta el centroide del área que está arriba del punto. Así que si queremos encontrar el esfuerzo, por ejemplo en B, tenemos que calcular el área que está arriba de él, el área que está arriba de él, que es justamente el área del ala, y eso multiplicado por la distancia que hay desde el centroide hasta la mitad de esa área. Y con eso pues ya tendremos Q, luego lo multiplicamos por el cortante y eso lo dividimos entre la inercia de esto con respecto a X. Y eso multiplicado por el espesor del elemento que estamos analizando, que sería el espesor del alma, que se denomina como TW. Para el caso de A, observamos que en la parte de arriba no tenemos área. Ya no tenemos área a partir de este punto. Aquí, por lo tanto, Q vale 0. Y lo tenemos. Por lo tanto, esto 0 lo vuelve todo que el esfuerzo cortante en A es igual a 0. Luego, los pasamos al analizar el punto B y como mencionamos, calculamos el área, que es 10,07, que es la base, 0,78, que es el espesor, y eso multiplicado por Y barra, que es 630, más la mitad del espesor, eso lo da de 52,90. El espesor es de 0,45, ahí que solo sustituimos. Primer momento de área, en pulgadas cúbicas, el cortante, eso dividido entre la inercia y eso dividido entre TW, y eso nos da 4,02 KSI, y eso va a ser el esfuerzo cortante en el punto B. También podemos comprobar si efectivamente hemos encontrado un esfuerzo cortante mayor. Para calcular el cortante promedio, simplemente dividimos el esfuerzo cortante dividido entre el área gruesa del perfil. Es de 47,46, cortante máximo entre el área gruesa, que es de 21,80, tendremos un tau promedio, un esfuerzo promedio cortante de 2,18. Vemos que es menor al encontrado. Esto porque no podemos considerar que todo el cortante se distribuye en toda la sección transversal. Simplemente tiene una distribución diferente al ser una viga de paredes delgadas, que tiene un perfil de paredes delgadas.
Ya que hemos encontrado todos los esfuerzos, pues los vamos al estado de tensiones, donde vemos que en el caso del ala no tendremos más transformaciones, simplemente todos ocurrirán efectos de compresión. Este recuadro que los está definiendo el tipo, las fuerzas que están actuando en ese punto. En este punto vemos que solo hay efectos de compresión. Y esto como que estuvieran viendo esto de lado y vemos que hay compresión y esa compresión es de 40 a 46. Es un efecto de producto de la misma compresión del ala y va a ser representativo de toda esta región. En el otro, en el caso del alma, tendremos compresión, pero además los esfuerzos cortantes que calculamos. Si nosotros vemos, son efectos de compresión de 35,98 y esfuerzos cortantes de 4,02. Y ya tenemos todos los efectos y caracterizados tanto para el punto B como para el punto A. Ahora, pues vamos a representar todos estos estados tensionales por medio del círculo de Mohr. El círculo de Mohr lo que nos dice que eh, podemos representar todo ese tensor, por decirlo así, dentro de un círculo geométrico y calcular los esfuerzos máximos axiales y los esfuerzos cortantes máximos también. Entonces, el esfuerzo promedio es el esfuerzo en caso del X, el esfuerzo en el plano de Y es dividido entre 2. El esfuerzo en X vemos que si la horizontal es X, para el caso de A sería de 40 a 46 y el esfuerzo en Y sería 0 porque no tenemos fuerza. Así que sería 46, 46 KCI más 0, eso dividido entre 2, esto nos da 20,23 KCI. Aquí dependen pues las direcciones. Vemos que si es un efecto de compresión, pues negativo, si es tensión es positivo. Pero en este caso, como solo tenemos una fuerza, vamos a considerarlo positivo solo como representación. El radio del círculo es el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y entre 2 al cuadrado más el esfuerzo cortante en XY entre 2 al cuadrado. Vemos que en este caso tenemos igual esfuerzo en X, no tenemos esfuerzo en Y, tampoco tenemos el esfuerzo cortante. Al resolver esto encontramos el radio del círculo de Mohr que es de 20,23. El círculo de Mohr lo graficamos así. En la parte superior tendremos el máximo que se mide desde el 0 hasta el punto, hasta donde llega, sería 40-46. El esfuerzo promedio sería lo que calculamos, que es de 20-23, que va desde el 0 hasta el centro del círculo de Mohr. Entonces, el radio, como ya lo calculamos, que es de 20-23, el esfuerzo máximo simplemente sería sumar ese esfuerzo promedio, que es este esfuerzo desde aquí hasta aquí, le sumamos el radio y obtenemos el esfuerzo máximo, que es de 40-46. Aquí lo tenemos. Y eso sería el esfuerzo máximo en ese punto A. Ahora, el esfuerzo mínimo simplemente es restarle el esfuerzo promedio menos el radio. Si le restamos esto al radio, al esfuerzo promedio, eso sería 0. Si el esfuerzo máximo sigue siendo 40-46. No tenemos esfuerzo cortante, por lo tanto, no tendría sentido seguir calculando cortantes o ángulos a donde está ubicado ese esfuerzo. Vemos que el esfuerzo estaría ubicado justamente a 0 grados, es decir, a totalmente horizontal. Los esfuerzos se transmitirían a través del ala en forma de compresión, no tendría ángulo. Vemos que en el caso del B, volvemos a aplicar la fórmula, el esfuerzo en X de menos 35,98 más el esfuerzo en Y que es 0 entre 2, vamos a considerar menos porque esta compresión, eso lo da en menos 17,99. El radio lo calculamos con menos 35,98 más 0 entre 2 y el esfuerzo promedio, que es el que calculamos, vamos a considerar un efecto importante, que si la flecha del cortante gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, lo consideremos negativo, y si gira en el sentido de las agujas del reloj, vamos a considerarlo positivo. Esa es una regla importante. Entonces el radio va a ser 18,10 KCI. Ahora, los esfuerzos máximos simplemente sería de sumar el esfuerzo promedio más el radio, menos 17,99 más 18 de ellas, 0,11 KSI.
Esto sería el esfuerzo máximo. Tendremos, claro, un esfuerzo mínimo. El esfuerzo mínimo que será el esfuerzo promedio menos el radio y lo da en menos 36,09. Entonces el esfuerzo que va a ser más considerado es este esfuerzo, aunque sea mínimo, de menos 36,09. Entonces, ¿cómo lo graficamos? Aquí tenemos el círculo, pues el esfuerzo máximo lo colocamos en este punto, que es de 36,09, aquí está al lado negativo, el esfuerzo promedio que es desde el 0 hasta el centro, el radio que es de 18,07, entonces el radio es esta longitud, que va a ser la misma en cualquier posición, y este punto de aquí, que simplemente lo graficamos según el estado de esfuerzo que vimos anteriormente. Entonces, si esta fuerza va a compresión, sería negativa, y si esta flecha, vemos, gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, que este es el sentido de las agujas del reloj y lo vamos a considerar positivo. Este gira en sentido contrario, lo cual quiere decir negativo. El punto iría aquí. Unimos el punto dentro del círculo hacia el centro y ese radio sería equivalente a 10 a 18,10. Entonces, el menos 36 estaría aquí, que es el esfuerzo máximo. ¿Cuánto habría que girar de este radio hasta la horizontal? Pues tendríamos que girar un ángulo, podemos medirlo y también podemos calcularlo con fórmulas también. Va a ser de 12,60, gira en el sentido de las agujas del reloj, así que sería positivo. En cambio, aquí estaría el cortante máximo. El cortante máximo siempre está en la parte superior, que este es el eje del cortante. Y tenemos, entonces, para llegar desde esta línea hasta la parte superior, tendremos que girar un ángulo de menos 77,40, que prácticamente gira en el sentido contrario, así que sería negativos. Esto es bien importante. Y aquí estamos considerando un doble ángulo, es decir, que en la realidad estaría girando la mitad de estos ángulos que tenemos aquí. Lo vamos a ver con fórmulas para comprenderlo mejor. El esfuerzo cortante, pues simplemente vemos que desde el 0 hasta la parte superior sería la distancia del radio, así que el radio es igual al esfuerzo cortante, que es de 18,10. Esos ángulos, pues los podemos calcular con dicha fórmula, que sería tangente de 2 veces el ángulo que es medida desde la línea roja que vimos hasta la parte superior del círculo, que es donde estaría el cortante máximo. Entonces, para encontrar el ángulo que nos da el cortante es menos el esfuerzo en X, que es de menos 35,98, el esfuerzo en Y, que es 0, nos lo colocamos dos veces el esfuerzo cortante, que es negativo, menos 402, esto lo da de menos 77,40. Y ese sería el ángulo del círculo de Moore que observamos en la gráfica. Entonces, para calcular el ángulo real, simplemente esto lo igualamos dos veces el ángulo en S y despejamos el ángulo S, que lo da de menos 38,70. Y eso lo que haría es girar en el sentido, ese cubo o ese rectángulo que teníamos, lo vamos a hacer girar un ángulo en el sentido contrario de las agujas del reloj de menos 38,70. Y ahí estaríamos encontrando el cortante máximo. Ahora, para encontrar el esfuerzo máximo, entonces lo que haríamos es de tangente de dos veces el ángulo P, sería dos veces el cortante XY, el esfuerzo X menos el esfuerzo en y despejamos tangente al otro lado, sería tangente negativo, dos veces el cortante de menos 4,02 entre menos 35,98 menos 0, eso lo da de 12,60. Entonces, dos veces el ángulo daría 12,60, despejamos el ángulo P y ese ángulo que vamos a obtener es el ángulo que hay que girar ese rectángulo o ese cuadrado, hay que girarlo en el sentido de las agujas del reloj para que nos dé el esfuerzo hacia el máximo. En la anterior encontramos el cortante máximo, hoy estaríamos encontrando el esfuerzo hacia el máximo, que va a ser a compresión. Entonces, ¿cómo quedarían los esfuerzos? En este punto, en el B, en el caso del alma,
pues tendríamos como girar en el sentido contrario las agujas del reloj 3870, como mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? En la parte del cortante tendríamos el máximo de 10.18 kSI y en la compresión tendremos una compresión que va a ser de 17.99. Esto, si nosotros lo regresamos al círculo, observamos que si nosotros calculamos este cortante máximo, que va a ser negativo, vamos a obtener un esfuerzo promedio que también va a ser negativo. Y ese esfuerzo promedio es justamente menos 17.99, porque es la distancia desde el cero hasta el centro del círculo de Moore. Entonces, vemos que gráficamente también podemos observarlo. Entonces, esto sería 10.18 KCI y 17.11 para compresión. Para el caso de de los esfuerzos axiales máximos, tendremos que girar, vemos, a partir de la vertical o de la horizontal, no hay problema, girar un ángulo que sería la mitad del anterior. Vemos que aquel era 77, el caso del cortante, ahora son 38.70, que es la mitad, y en este caso sería 6.30 y la anterior era 12.60, así que giramos la mitad en la vida real, giramos la mitad, y sería en el sentido de las agujas de reloj, decir positivo de 6.30. Justamente en este punto tendremos el cortante máximo de 36.09, pero tendremos un esfuerzo, tendremos, perdón, el esfuerzo de compresión máximo, pero un esfuerzo cortante cero, nulo, porque si miramos en el círculo de Moore, vemos que si nosotros giramos, ahí está los 2.60, es decir, la mitad la mitad de 6.30, llegamos a este punto de aquí, justamente en la horizontal, y no tendremos cortantes, solamente esfuerzos axiales máximos. Es por eso que aquí en el esquema hemos representado 36.09, eso va a ser la compresión máxima. Esto quiere decir que nosotros dibujamos el perfil de la viga así. Entonces, en el alma, que va a ser esto que está en medio, esto que está en medio, a una distancia prácticamente con inclinación de 6.30, estarían las compresiones máximas. Es decir, en estas líneas a 6.30 ocurrirían fallas por fluencia. En el caso que se superara los 50 KSI, que es la resistencia máxima del acero A992. Y en el caso del cortante, pues tendría una inclinación un poco más de 36 aproximadamente, donde ocurrirían las fallas cortantes. Entonces, esto es bien importante para caracterizar y observar una posible falla. Para el caso del ala, solo tendremos un esquema que es dos compresión, no tenemos cortantes, solo tendremos horizontal, es decir, horizontalmente tendremos el máximo que es de 40 a 46. Y aquí lo tenemos representado, es decir, que en el caso de este esquema, en el caso del ala, simplemente se comprimirán a 90 grados. Ahí sería una falla que se observaría, simplemente que estaría comprimiendo, deformando esta parte, deformando el ala, debido a que en algún momento se puede superar los 50 KSI. Ahora, si nosotros comprobamos la resistencia, pues efectivamente no la pasamos. Vemos que esta es la resistencia de 50 KSI. Tendremos la comprobación del ala, que el esfuerzo máximo era 40 y 46. Es menor a 50 KSI, lo cual cumplimos para el ala. Y estamos con un ratio dentro de la capacidad elástica de 0.85. Claro, si superamos los 50 KSI no quiere decir que la viga se puede dañar. Simplemente lo que estamos diciendo es que ha superado el límite elástico y sufrirá deformaciones plásticas. En el diseño de acero, pues se permiten deformaciones plásticas y justamente con el módulo plástico es que se diseña. En la comprobación del alma, pues tendremos 3609, es menor a 50, y tendremos que el ala está a un 72% de su capacidad, todavía menor. Entonces, si esto de alguna manera lo podemos colocar en colores y, y cada color representa las tensiones máximas a compresión que existen o acortante máximo, pues
lo que ocurrirá es que tendremos esta discretización de todo el perfil con todos los esfuerzos. Las partes rojas serán los que están más atención, dado vemos que es el punto A. El punto A es el que tiene la mayor efecto de compresión y el caso del alma vemos que es todavía menor, está en verde. Es decir, son esfuerzos de compresión menores.